La Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Invitarles, mis amados, a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Vamos a volver a leer este pasaje que ya este es el tercer domingo consecutivo que predicamos de esta porción. Y quiero invitarle a que, si son tan amables, pueden ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios bendiga las pocas horas que nos quedan en esta tierra a través de su palabra. Pueden sentarse, muy amable. Mis amados, ya hemos visto en las predicaciones anteriores el análisis del versículo 15 de este capítulo 7 del Evangelio de Mateo en este contexto del Sermón del Monte. Es en este sermón en donde Jesús comienza hablando de las bienaventuranzas que tienen sus discípulos, que tienen sus seguidores, lo dichosos que son, lo afortunado que son, lo bendecido que son. Pero también habla de esta responsabilidad que Dios nos da a cada uno de sus discípulos, en donde somos sal, somos luz. Pero también nos habla de la responsabilidad que como creyentes, que como cristianos, que como discípulos de Cristo debemos tener. Y recuerden ustedes cuando hablábamos de cuán elevada es la moral cristiana. Nos hablaba también, o aprendíamos también, de cómo nosotros debemos relacionarnos a través de una religión correcta. No una religión que se enfoca en lo que el ser humano puede decir o hacer o ver, sino en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. De esta manera, Jesús también nos enfoca cuál debe ser nuestra relación con las riquezas. No es que no tengamos ninguna, es cómo debemos relacionarnos con ella. Jesús nos habla también de cómo debemos tratar a los demás. En fin, son tantos los temas. Pero siempre en una predicación, usted va llevando como en música se le llama un crescendo, en italiano, ¿no? Es que va creciendo, va avanzando, Y es interesante que Jesús nos remarca a sus discípulos en la última sección de este mensaje, lo que comienza con entrar por la puerta estrecha. Nos manda a entrar por la puerta estrecha. Pero no solo nos manda a entrar por la puerta estrecha, también nos manda a cuidarnos. Hermano, parece que este aparato está con algo raro. Traten de no distraerse. Nos manda a nosotros cuidarnos de los falsos profetas. Y es enfático Jesús en esto. Quizás para algunos pensarán, pero yo creo como que el pastor está invirtiendo demasiado tiempo en esta sección. Miren, no vamos a predicar de lo que le voy a leer ahora,
porción que me tiene en lo personal sumamente preocupado. Sumamente preocupado. Ustedes saben, mis amados, que las divisiones en la Biblia son divisiones estratégicas. Pero cuando Jesús predicó este sermón era todo de un corrido. Y justo el versículo 21, que es el versículo que continúa después que nosotros, donde nosotros nos detuvimos en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé si usted logra captar lo serio de esta porción. Es algo sumamente serio. Y el Señor nos enfatiza, cuídense de los falsos profetas. Pero también cuidémonos nosotros de ser un falso profeta. No es algo sencillo, no es algo ligero. Veíamos en domingos anteriores lo que hace falso a un profeta. No solamente son falsos profetas los que adoran a dioses falsos, los que predican religiones falsas, también son falsos profetas aquellos que hablan en nombre de Dios sin que Dios haya hablado. Y ustedes recuerdan esta cita de Deuteronomio 18, 20 al 22, que ya la analizamos. Y vemos cómo hoy en día este tipo de profetas proliferan cada vez con una cantidad más alarmante, más preocupante. Tantos y tantos profetas. Y en esa porción que sigue, que es parte del mismo contenido, en esa porción que sigue es sumamente preocupante lo que se plantea allí. ¿Por qué? Porque estas personas tenían apariencia de ser profetas verdaderos. ¿Y cuándo es que se descubre que son falsos? Cuando se presentan delante del Señor. Ahí es cuando el Señor le dice, nunca los conocí. Mis amados, veíamos también esa habilidad que tienen los falsos profetas para mezclar la verdad con mentira. Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho en otras ocasiones. No es que vienen y nos presentan un mensaje burdo, un mensaje tosco, un mensaje que evidentemente no es cristiano, que evidentemente no es bíblico. No, es un mensaje muy parecido al bíblico, muy cercano al bíblico, pero que cambia en algunas cosas y por ahí comienzan a dañar tu corazón, tu alma. Por dentro son lobos rapaces. No están jugando contigo. Tú sí puedes creer que te están entreteniendo. Tú sí puedes creer que están bien. Pues en ese puntito ahí. Y quiero repetir lo que decía en una ocasión anterior. Si una comida que usted se va a comer le encuentra una mosca, usted no dice, bueno, no me voy a comer ese pedacito que está ahí, pero todo lo otro me lo voy a comer. O usted le encuentra una cucaracha, bueno, ese pedacito que está ahí no me lo voy a comer, pero lo otro me lo voy a comer. ¿Usted haría eso? Yo creo que no. Esperamos que no. Porque entonces su condición no está buena. Usted se imagina que a una comida usted le encuentra un gusano y dice, no, ese pedacito que está ahí yo no me lo como y ya. Pues es lo mismo que usted hace cuando un predicador de falsa doctrina, que, bueno, pero él dice muchas cosas buenas, hay cositas ahí que no. Pero coma por otro lado. Váyase donde usted está seguro que no le va a meter un cositito. Porque no es que no hay. ¿Sabe cuál es el problema con los falsos profetas? Lo que ya hemos dicho. ¿Por qué proliferan tanto? ¿Por qué prosperan tanto? Porque le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Acarician la conciencia a través del oído.
dicen cosas bonitas, dicen cosas agradables. Y usted dice, pero pastor, lo que me dicen, me lo dicen en el nombre de Dios. ¿Usted está seguro? Porque a veces dicen, oh, pero es que un versículo bíblico que dice eso. Sí, pero ¿y el contexto de ese versículo qué te dice? Cuando tú crees, y escuchaba al pastor Michelén decir esto, decía, no sé qué es peor, si una doctrina falsa, que no la dio Dios, o una mala interpretación de lo que Dios dijo. Es decir, no sé cuál de las dos cosas sea peor. A veces solo nos cuidamos de la doctrina falsa, de esas enseñanzas. Tenemos que cuidarnos de lo que enseñan los Hare Krishna, tenemos de lo que enseñan los musulmanes. Pero no solo eso, y de lo que te malinterpretan, una mala interpretación de una enseñanza bíblica. Tú estás mal como quieras. Mis amados, y me preocupa más cuando leemos lo que nos dice el Señor a través de Jeremías, en Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31, donde el mismo Dios dice que al pueblo le gusta que le hagan eso. Y en Isaías, cuando dice el mismo pueblo, díganos cosas agradables. Pero ¿de qué nos sirve que nos digan cosas agradables si al final lo que nos están es conduciendo por el camino ancho? ¿De qué nos sirve si al final el camino es de muerte? ¿De qué nos sirve que nos entretengan momentáneamente? ¿De qué? Si es entretenimiento que una persona está buscando, yo le recomiendo un lugar mejor que la iglesia. ¿Sabe que la iglesia no es el mejor lugar para el entretenimiento? No. Si es entretenimiento lo que una persona quiere, debería irse a Disney World. Ahí sí hay entretenimiento. Váyase a esos lugares donde hacen comedia, donde hacen esas cosas. Ahí sí hay entretenimiento, pero si es salvación que usted está buscando, si es una relación con Dios que usted está buscando, entonces es en la iglesia, no detrás del entretenimiento, porque estos profetas vienen vestidos de ovejas. Y ustedes recordarán que decíamos que a la distancia usted lo ve y dice, sí lo es, pero mira, parece, pero es a la distancia. La tercera característica, ya todo eso es un repaso que estamos dando. La tercera característica es que por dentro son lobos rapaces. Sus intenciones por dentro, y puede ser que no todos tengan esa intención de lobos rapaces, puede ser que estén engañados. Esto mismo que vemos aquí a partir del versículo 21, que no vamos a hablar de ello ahora, ellos mismos estaban engañados. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto. ¿Pero qué le dice el Señor? Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero los falsos profetas por dentro, en sus intenciones, lo único que quieren es aprovecharse de ti, tomar lo que es tuyo. Un lobo vestido de oveja, ¿qué es lo que quiere? Que una oveja se le acerque. ¿Para qué? ¿Para acariciarla? ¿Para limpiarla bien? No, para comérsela. Esa es la intención del lobo. Entonces, estas personas lo que quieren es o sacarte dinero o aprovecharse de ti. Pero si no ellos, déjame decirte que quien está detrás de ellos y detrás de todos los falsos profetas está Satanás, no otro. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Tu perdición. Y usa esos falsos profetas. Usa esas personas que te traen cosas que a ti te agraden. Pero por dentro, las intenciones finales no es agradarte, es destruirte. ¿Qué sucede, mis amados? Nos quedamos en la pregunta, ustedes recuerdan, ¿y cómo me doy yo cuenta? Porque dice que por dentro son lobos rapaces. Pero ¿cómo puedo yo verlo por dentro? Podemos nosotros ver por dentro, entiéndase, podemos nosotros ver cuáles son las intenciones de esas personas. Podemos nosotros, a través de ver una prédica por el YouTube, conocer las intenciones de esa persona. No.
no podemos. Y para aquí, como respondiendo por adelantado, como el Señor sabía que esta pregunta venía, ¿y cómo yo sé si son lobos rapaces o no? ¿Cómo yo sé si son falsos profetas o no? ¿Qué nos dice el versículo 16 y el versículo 20? El Señor lo enfatiza 2 veces. Dice, por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, las repeticiones en la Biblia no son casuales, son enfáticas. Y no es en vano que el Señor en el versículo 16 y luego en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Lo dice 2 veces, lo enfatiza. No te fijes en otras cosas. Y ya que lo leímos, los versículos 21 al 23, ¿qué es lo que están diciendo de nuevo? Por sus frutos lo conoceréis. No te lleves de las apariencias. No te lleves de las apariencias. A la distancia parecen ovejas, por dentro son lobos. ¿Y cómo los descubro? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mis amados, no podemos ver los frutos de un árbol a la distancia. Los frutos de un árbol se pueden ver a la cercanía. Usted no puede ver los frutos de un árbol a 2 millas de distancia. Oh, pero mira, ese árbol se ve bien. ¿Recuerdan ustedes la higuera? Cuando Jesús maldijo la higuera, a la distancia se veía muy hermosa, llena, muy frondosa. Y cuando Jesús se le acercó, no encontró ni un fruto. No dice por sus hojas los conoceréis, porque aquí mismo hace una comparación y dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos? Y el Señor está haciendo esta comparación quizás para nosotros aquí que no conocemos, pero yo le invito a que usted busque láminas de espinos y de un viñedo. Y se va a dar cuenta que hay algunos espinos que son muy parecidos en las hojas a las vid, a las ramas del árbol que produce la uva. Me olvida el nombre ahora. Entonces, parece, pero ¿en qué se distingue? De hecho, hay un tipo de espino que echa un fruto un poco oscuro que parece uva negra. Parece, pero no es. Entonces, para nosotros saber si es falso o es verdadero el profeta, tenemos que ver sus frutos. Y esto de los frutos, hay para algunos eruditos que plantean que los frutos tienen que ver con la doctrina y otros que plantean que tienen que ver con su estilo de vida, con su carácter. Yo entiendo que los dos tienen la razón, que tiene que ver con las dos cosas, tiene que ver con la sana doctrina y tiene que ver también con el carácter de la persona. No solamente buscamos predicadores que prediquen la verdad, que prediquen la sana doctrina, sino que esos predicadores con su vida corroboren lo que están predicando. ¿No es así? No solamente hace correcto al profeta, el que predique la sana doctrina debe también vivir acorde con esa doctrina que él predica. Por tal razón, para nosotros eliminar esta apariencia, tenemos que ver los frutos en su doctrina, pero también en su carácter. Voy a tomar primero el carácter porque de alguna manera de la doctrina ya hemos hablado bastante. Porque si hemos hablado, recuerden que cuando mezclan la verdad con mentira, hemos hablado bastante. Pero queremos enfatizar un poquito más de esto del carácter de la persona. Frutos como sinónimo del carácter de una persona. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3,
A partir del versículo 1 dice de la siguiente manera: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Si nosotros leyéramos solo hasta el versículo 4, estuviéramos haciéndonos la idea de personas, ¿de dónde? Del mundo. Pero ahí lo que me está describiendo es a personas del mundo. Ahí me está describiendo personas que no son cristianos. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos, son avaros, son vanidosos, son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No tienen afecto natural, son implacables, calumniadores, sin templanza, son crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y usted dice, pero no pueden ser cristianos esa gente de la que estamos hablando ahí. Lea el versículo 5 para que usted vea. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. ¿Y dónde es que Él va a encontrar? ¿Dónde es que Él va a evitar a esas personas? El apóstol Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A un pastor. Y este pastor, no de una iglesia como congregación local, como en el caso mío aquí, que soy pastor de esta iglesia. Él es pastor de una ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que él es el que dirige las iglesias de toda una ciudad. Y él es el que pone los pastores que van a estar de manera particular en cada iglesia. Él es el que dirige todo. ¿Y qué le dice? Vendrán hombres, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, y comienza a dar esos detalles. Vuelvo a repetir, si uno no lee el versículo 5, uno cree que está hablando de personas que no son cristianas. Pero el versículo 5 me dice que tendrán apariencia de piedad. Cuídate de esas personas, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuidado con ponerlo en posiciones de liderazgo. ¿Y cómo se sabe que esas personas son así? ¿A la distancia? No. Fíjese que a la distancia tienen apariencia de piedad. Aparentan ser personas pías. Pero sus vidas, cuando usted está cerca de ellos, cuando usted está cercano, por eso siempre yo les digo, mis amados, y no es la primera vez que lo digo, para mí el testimonio más importante de un cristiano no es el que tiene en la iglesia, no. De hecho, en ese sentido, mucha gente está equivocada, no deberían preguntarle del testimonio. La carta pastoral, cuando piden una carta de membresía de una iglesia, no debería darle el pastor. Porque delante del pastor hasta los impíos son buenos. Pero es delante del pastor. Oye, eso es delante del pastor. Para mí la carta de membresía, la carta de testimonio cristiano deberían darla en los hogares, los esposos, las esposas, los hijos. Esos son los que deben dar. Deben darla a los vecinos, deben darla a los compañeros de trabajo. ¿Cómo se comporta esa persona aquí? Pero delante del pastor todo el mundo finge, hay apariencia de piedad. A veces hay personas que lo único que le preocupa es que el pastor no sepa. Mira, pero cuidado si tú no le vas y le dices eso al pastor. Porque hasta en eso Satanás los tiene engañados. La gente se cuida del pastor.
no sabiendo que el pastor está para ayudarle. Es para eso que está el pastor. Cuando el pastor se entera que usted tiene un problema con un pecado, no está para juzgarle, no es el pastor que manda a nadie al infierno. ¡Ojo! El que lo va a mandar al infierno a usted ya lo está viendo, el pecado que usted está cometiendo. Jesús dice, no temáis a los hombres, temed al que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿Hay ser humano que pueda matar el cuerpo y echar el alma en el infierno? No, nadie podrá matar el cuerpo. Y eso si Dios lo permite. Pero el alma al infierno la envía Dios como castigo por el pecado. Pero la gente se cuida del pastor, pero no de Dios. Ellos saben que Dios sí lo está viendo, pero a ellos no les preocupa eso. Lo importante es que no lo sepa el pastor. Ay, Dios mío. ¿Y quién es el pastor? El pastor es que es un ayudante suyo. Alguien que Dios, con quien Dios le ha bendecido para ayudarle en este peregrinaje en esta tierra. El pastor tiene problemas de pecado igual que usted. ¿O usted cree que el pastor no peca? Por lo menos si usted lo quiere creer, pero yo a nadie le aparento de que no. Vivo hablando de la misericordia de Dios. Cada día agradezco al Señor por su misericordia. Cada día necesito la misericordia de Dios. Cada día necesito fortaleza de Dios. Cada día. Pero estas personas, vuelvo a repetir, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Con qué niegan la eficacia de la piedad? Predican y dicen. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Jesús a sus discípulos? Cuando ustedes escuchen a los escribas y fariseos, cuando ellos se sientan en la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Los fariseos tenían sana doctrina en ese sentido, cuando estaban en la cátedra de Moisés, ¿entendido? Pero no tenían una sana práctica, una vida correcta, tenían apariencia de piedad. Y ya aquí no es solo del falso profeta que me está hablando, es de mí también. Yo debo cuidar de no tener esa falsa apariencia de piedad, una apariencia falsa que no es real. Cuando yo veo a un cristiano preocupado más por lo que otro pueda pensar de él que por su carácter verdadero, está simple y llanamente preocupado por la apariencia, no por el carácter. ¿Y sabe por qué es que nos preocupamos tanto por la apariencia, por la personalidad? Porque eso es lo que venden los medios de comunicación. La imagen, y usted ve los políticos. Mire la situación que hay ahora mismo con el gobernador aquí. Yo no estoy diciendo ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Si yo no estoy diciendo que sea verdad o sea mentira. Pero fíjese cómo, lo único que quiero resaltar es, pocos meses antes está siendo reconocido como un ícono en el manejo de la pandemia. Y le están dando reconocimiento. Y al poco tiempo viene una denuncia del mal manejo de la pandemia. ¿Y qué es lo que le preocupa a los políticos? Su imagen. No, mire, eso me puede dañar políticamente. Pero así están muchos cristianos que lo que les preocupa es su imagen, no su relación con Dios. Tienen apariencia de piedad. Y quiero compartir con ustedes un trocito del comentario del Dr. Martin Lloyd-Jones acerca de este pasaje. Dice, parece cada vez más claro que los enemigos mayores de la fe cristiana genuina no son los que se hallan en el mundo, persiguiendo en forma agresiva al cristianismo o prescindiendo de forma abierta de sus enseñanzas. Son más bien los que poseen un cristianismo falso y espurio. Son los que recibirán la condena que nuestro Señor lanza en este pasaje contra los falsos profetas. Si uno examina la historia de la iglesia desde sus comienzos, descubrirá que siempre ha sido así.
El cristianismo falso y fingido siempre ha sido el obstáculo y el enemigo mayor de la verdadera espiritualidad. Y no cabe duda de que el problema mayor en los tiempos actuales es el estado mundano de la iglesia. Y eso, un paréntesis, que el doctor Lloyd Jones está escribiendo a mediados del siglo pasado, los años 50, los años 60, todavía había más rescate que hoy en día. Y sigue diciendo, debería preocuparnos mucho más el estado de la iglesia misma que el estado del mundo fuera de la iglesia. Parece cada vez más evidente que la explicación del estado actual de la cristiandad se encuentra dentro de la iglesia y no fuera. En todo esto no hay que perder de vista el aspecto de la sutileza y en consecuencia hay que aplicar ciertas pruebas delicadas. ¿Qué es lo que más daño le hace a la iglesia? Esos que tienen apariencia de piedad. Y como dice el apóstol Pedro, en otra porción que leímos en ocasión anterior, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué ha perdido autoridad la iglesia ante el mundo? No es solo porque el mundo está cada vez más depravado, cosa que es cierto, pero también es por este grupo de falsos profetas con apariencia de piedad, haciendo atrocidades en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema? Y es una lástima. El problema principal es que hasta los líderes de la iglesia están más preocupados por la imagen de la iglesia, por la imagen del cristianismo, que por el carácter cristiano. Y es una pena cada vez que yo oigo a una iglesia decir, no, esto no se puede saber porque esto le haría daño a la iglesia, cuando encubrir el pecado ha beneficiado al pueblo de Dios. ¡Nunca! Vamos a ver en la Biblia, usted puede buscar en la Biblia y se va a dar cuenta de los pecados que cometió Abraham, ¿o no? Encubrieron los pecados de Abraham, encubrieron los pecados de David. No, Dios no le encubre pecado a nadie. Yo no sé cómo es que nosotros en la iglesia hemos aprendido de que es más correcto encubrir. Ay, no se puede decir nada. Porque eso va a ser un escándalo en la iglesia, le va a hacer mucho daño a la iglesia. Mentira, el engaño, el usted aparentar piedad, el usted ser un falso profeta y encubrir a falso profeta, eso sí le hace daño a la iglesia. Mis amados, es una pena cuando vemos que se descubren barbaridades de cosas que grandes líderes, a veces líderes de iglesias enormes, porque ese es otro de los detalles. Hoy en día se cree que un profeta es verdadero porque tiene una iglesia grande. Pero en ningún lugar dice eso en la Biblia. ¿Qué hace verdadero a un profeta? La predicación de la palabra de Dios verdadera. Y la aplicación de esa palabra que él predica a su vida. Eso lo hace verdadero. Y en esos 3 versículos que lo tenemos ahí, que nos están esperando después de Semana Santa. Nos están esperando que cuando esta gente dice, hicimos muchos milagros. No dice, Señor, pero nosotros hasta milagros hicimos en tu nombre. No, dice, Señor, muchos milagros hicimos en tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? Nunca los conoció. Pero vuelvo a repetir, es lo que dice Lloyd Jones en este comentario aquí. ¿Qué es lo que tiene débil a la iglesia? Precisamente que en vez de denunciar los lobos rapaces,
lo que hace que lo encubre. Ay, no, es que, y si eso se sabe en la iglesia. Bueno, en primer lugar, si eso se sabe en la iglesia, los que son verdaderos cristianos, que conocen el perdón, que saben muy bien todo lo que Dios le ha perdonado, van a perdonar a este hermano. ¿Quiénes se van a ir? Los que no saben del perdón, los que no han sido perdonados de sus pecados. Pero como quiera, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que Dios manda, no la imagen. Señores, y quizás usted, no quiero entrar en detalle porque es que son tantos los casos que uno escucha, y no se puede decir nada. Mis amados, yo recuerdo cuando estudiaba la maestría en terapia familiar, hace muchos años de eso, prefiero usar ese caso. Uno de los profesores hablaba de un caso de que él tenía de una muchacha que estaba siendo violada por un diácono en la iglesia. Y cuando la muchacha lo denunció, todo el mundo le cayó encima. Y lo que le decían, tú quieres dañar la imagen de este santo hombre de Dios, impía, perversa. ¿Por qué? La muchacha era nueva creyente, venía de un trasfondo no muy bueno. ¿Y a quién creyeron? Al santo hombre de Dios. Y dice el terapeuta, que él era el encargado del caso, dice, y cuando yo me reúno con la familia, me dejaron vivo a Chepa, por casualidad. Chepa es una expresión dominicana. Me dejaron vivo por casualidad. Yo tuve que identificarme como pastor, porque este terapeuta también es pastor. Dice, hermano, yo soy pastor. Y ahí fue que se calmaron un poco, porque si no, él era un hijo del diablo también. Pero cuando se descubre, ¿qué hicieron? No, es que eso no se puede saber, porque es que de fulano. De fulano. Ese es el problema, mis amados. Que hoy en día nosotros estamos más preocupados por la imagen que por el carácter. Y pensamos que por nosotros denunciar lo mal hecho, otra de los errores que yo veo no solo en la iglesia, eso lo veo en mucha gente. Y como psicólogo he tenido muchísimos casos, muchachas, 16, 17, 18 años, viene un tipo y la viola, es un tipo de la familia, un tío, un primo. ¿Y sabe lo que dice la muchacha? Cuando uno le dice, pero tú tienes que denunciar eso. Ay, no, yo no le quiero hacer esa maldad. Oye. Y yo le pregunto, ¿y cuál es la maldad que tú le harías? O que eso se sepa. Entonces le pregunto, ¿y dónde está la maldad de que se sepa? La maldad no está en el hecho. Porque la maldad te la hizo él a ti. Si esto se sabe, tú no le estás haciendo una maldad. Tú estás evitando que otra muchacha caiga en sus garras. Y tú no sabes cuántas más hay. Pero vuelvo a repetir. Pensamos que yo le estoy haciendo una maldad a alguien si yo denuncio lo que está haciendo mal esa persona. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso hasta en las leyes humanas, cuando usted encubre algo, no se hace cómplice? Tienen un abogado que nos diga si es verdad o mentira. ¿Se hace o no cómplice el que se calla un mal hecho, algo mal hecho que se hizo? Claro. Pero si las leyes humanas no lo dijeran, la Biblia lo dice. El Señor le manda al pueblo de Israel, tú tienes que denunciar las cosas malas que tú eres. Porque si no, te haces culpable también. ¿Por qué prosperan, vuelvo a repetir, estas personas? Porque los que están a su alrededor no denuncian lo mal hecho. Mis hermanos, es tiempo de que los hombres de Dios sean vistos por su carácter, no por su currículum. Es una pena cuando veo iglesias que lo primero que están buscando en el pastor es ¿a qué nivel llegó de educación?
¿A qué nivel de educación llegó? Miren, hay en iglesias que si usted no tiene un doctorado, su currículum ni lo reciben. Y se deslumbran cuando ven estas personas tan preparadas, tan ocupadas, tan equipadas, tan... ¿Y por qué? Y yo no estoy diciendo que el que esté preparado no tiene carácter. ¿Entendido? No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la iglesia debe ver sus ministros por su carácter. Es lo primero. Es lo primero que debe ver, el carácter. No la apariencia de piedad, una vida de piedad. ¿Qué dicen de él en su casa, sus vecinos, sus compañeros de trabajo? Porque en la iglesia, miren mis hermanos, déjenme decirles que hasta los impíos se portan bien en la iglesia. Eso es raro que usted vea que un impío venga a la iglesia y haya que decirle, mire, cállese. O haga silencio, porque esa expresión cállese, hay personas que no le gusta. Pero a veces el que hay que decirle que suelte el chicle en la iglesia es al que cristiano, el impío llega y usted lo ve derechito. De hecho, yo he invitado a inconversos a la iglesia. Yo recuerdo el caso de una amiga que le invito a la iglesia y cuando ve a una de las hermanas no se aguantó y me dijo, pero Narciso, pero venga acá, tú sabes la lucha que cogí yo para encontrar ropa para venir para acá para la iglesia. Y ahora la que parece monja aquí soy yo y mira la que tú tienes aquí en la iglesia. A mí me lo han dicho. No aquí, por si acaso. No porque no haya caso aquí, yo lo estoy diciendo porque no me lo han dicho aquí. El impío se porta bien en la iglesia. Entonces no podemos evaluar a un cristiano por su comportamiento en el horario del culto. Hay personas que no bien comienzan a orar y ya están llorando y usted lo ve. Y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que no nos podemos guiar por eso. Tenemos que ver la vida de esa persona. Por sus frutos los conoceréis. Es el carácter. El comentarista William Hendricks, eso para que ustedes vean que los grandes comentaristas están de acuerdo en esto del tema del carácter. Dice, el carácter se revela a sí mismo. Por cierto, el profeta falso podría engañar a la gente por un poco de tiempo y esconder su rostro verdadero tras una máscara de piadosos hechos y palabras. Esto no puede durar. ¿Sabe? Citando Hendricks a Calvino, dice Calvino, nada es más difícil de falsificar que la virtud. Nada es más difícil de falsificar que la virtud. El fruto mostrará el verdadero carácter del árbol. Pero también el fruto puede ser bueno, puede ser malo, puede ser saludable, puede ser venenoso. Para usted conocer si el fruto es venenoso, y aquí ya en breves minutos, porque ya se nos terminó el tiempo, el fruto como doctrina. Podemos seguir hablando más del carácter, pero vamos a dejarlo hasta ahí. El fruto como doctrina. Como en su narración paralela, pero también aquí Lucas dice en 6:43 de Lucas, en la narración paralela, es decir, narrando el mismo pasaje, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da fruto malo. Pero también aquí en el versículo 17 del capítulo 7 de Mateo, donde hemos leído, dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué quiere decir esto? Un árbol sano no puede dar un fruto enfermo. De donde si el fruto está enfermo, es porque el árbol está enfermo. Un árbol que no es venenoso no puede dar un fruto venenoso. De donde si el fruto es venenoso, es porque el árbol es venenoso. Ahora, ¿cómo yo sé que una doctrina es falsa? ¿Cómo yo sé que una doctrina no es correcta? Cuando yo conozco
la doctrina correcta. En una ocasión escuché en un curso que yo estaba haciendo que cuando una persona ingresa a estudiar banca, es decir, el mundo de las finanzas, el mundo de las monedas, de las bancas, no le enseñan todas las monedas falsas que hay. No le enseñan eso. Le enseñan cuáles son las características de la moneda verdadera. Eso es lo que usted tiene que saber. ¿Cuáles son las características de la moneda verdadera? Y le dicen, por tal razón, toda moneda que no tenga las características de la moneda verdadera es falsa. Y punto. Porque las monedas falsas, eso es a cada rato un grupo diferente. Si usted quiere saber cuál es la sana doctrina, estudie la Biblia. No hay otro método. Fíjese que yo no le estoy diciendo lea la Biblia. Le estoy diciendo estudie. Como digo el Señor, escudriña. Como le dice Pablo a Timoteo, que traza bien. ¿Recuerda lo que le dice? Procura con diligencia. Pon todo tu empeño, todo tu esfuerzo en presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Y cuál es el obrero aprobado? Que no tiene de qué avergonzarse, el que traza bien la palabra de verdad. Es necesario, es vital que usted haga un estudio serio de la palabra de Dios. Sobre todo, si usted está dirigiendo ministerio, si usted enseña, pero dije sobre todo, no estoy diciendo únicamente, porque la gente cree que el que debe saber de la Biblia es el pastor, y luego yo voy y le pregunto a él. Por eso es que hay tantos engañadores. Porque somos haraganes para estudiar. En el caso de los hispanos, mucho más todavía. Somos haraganes para estudiar. Nos da pereza. Ay, leer, desde que yo estoy leyendo la Biblia, lo que me dé sueño, y como que no entiendo, claro, por la falta de hábito. Porque cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, se da cuenta lo apasionante y exquisito que es el estudio de la palabra de Dios. El salmista dice, me son más dulce que la miel, tu palabra a mi paladar. Tu palabra a mi paladar es más dulce que la miel a mi boca. ¿Y qué dice el mismo salmista? Para mí son más apreciadas, son de más valor que el oro fino. Pero para llegar a eso, usted tiene que conocer la palabra. No hay manera de usted distinguir si el fruto es o no correcto, si no es a través de la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Pero no solamente eso. Mis amados, la sentencia que da Jesús en el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pensemos. Ya aquí yo no estoy analizando los falsos profetas. Aquí yo tengo que analizarme a mí mismo. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? Oh, pero pastor, yo he creído en Cristo. ¿Y los demonios también? Es más, los demonios le ganan a muchos cristianos, porque la Biblia dice, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Ese es el problema cuando se malinterpreta la doctrina de la gracia. ¿Y cuál es el problema? Que usted se puede creer salvo aunque usted esté perdido. Y usted de una vez le va a decir, deme la base bíblica, pastor, porque aquí somos bautistas y de una vez estamos pidiendo la base bíblica. Lea el versículo que viene, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Y qué dice el versículo 23? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ah, no, ya yo recibí a Cristo como mi Salvador. Ya yo me vacuné, para usar el término que se está usando ahora. Ya yo me vacuné, y hay quienes creen que es simple y llanamente usted vacunarse y ya no se va a enfermar de lo que se llama infierno.
Y usted ve muchos cristianos haciendo cosas indebidas. Y cuando usted le dice cualquier cosa, no, pero yo he creído en Cristo. Con esa misma creencia te va a ir para el infierno. Eso es lo que dice el Señor, no lo digo yo. Lee esos versículos. ¿Por qué usted cree que le estoy diciendo que esto es algo sumamente serio? Es algo sumamente serio. Por sus frutos los conoceréis. Y dice aquí, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando Jesucristo aquí? De la chimenea que nos da un calorcito agradable en estos tiempos de frío. ¿Es de eso que está hablando Jesús? No es de ese fuego. Por tal razón, procura dar los frutos del Espíritu. Y para que los frutos del Espíritu se den en ti, tiene que sembrarse el Espíritu Santo en ti. Qué bueno que el domingo que viene no vamos a seguir hablando de esto. Y vamos a hablar del domingo de Resurrección, del domingo de Ramos. Y luego el domingo siguiente, el domingo de Resurrección. Pero seguimos ahí. Es tiempo de que nosotros, y yo no le estoy diciendo con esto a nadie que dude de su salvación. El que es un cristiano verdadero no tiene que dudar de su salvación. Pero si usted se está autoengañando, mi hermano, mi hermana, analícese. ¿Cuáles son los frutos que usted está dando? Porque el árbol que no da buen fruto, no es que usted no dé fruto, usted puede estar dando fruto, pero no bueno. Y ese versículo 19 dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mis amados, religiones hay al por mayor y detalle. Y todos los pueblos son religiosos de una manera u otra. Los pueblos hispanos somos muy religiosos. Pero religión no salva. ¿Entendido? Es una relación con Dios. Y si en un corazón está el Espíritu de Dios, de manera natural esos frutos salen. No nos engañemos. No nos engañemos. Porque no basta con decir Señor, Señor. ¿Y qué significa eso? No se pierda el próximo. Ahí hablaremos de lo que significa Señor, Señor. Usted decir Señor, Señor. Oremos. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.